Manolo Bortagaray siempre decía que es un 10% de inspiración y 90% de transpiración. Ese 10% que es básico, digamos, ¿de dónde te viene? Viene del background, yo creo. Tenés que ser culto, tenés que leer, tenés que comprometerte con la vida, con la política, digamos. Esa información general hace que en un momento dado, ante un requerimiento que tiene especificidades, te salga algo, alguna gotita. Y esa gotita hay que elaborarla muchísimo, muchísimo. No es y creo que es para arquitectura y para cualquier proceso creativo. Soy un bicho de Buenos Aires, digamos. Y no me iría a ningún otro lugar que no fuera Buenos Aires. Es decir, cuando me casé y fui de viaje a Europa, en barco, que era lo más barato, y volví. Cuando volví y vi a todos los negros descargando bananas en Plaza Mauá, en Brasil, dije, de acá no me muevo. Y era Brasil, no era Argentina, pero era América. Y la distancia, la horizontalidad, que no está construido del todo, que le falta mucho para construirse, eso es América. Digamos, es mi pertenencia. Yo le dije a mi viejo y las cosas no estaban como para mandarme a estudiar a Rosario, así que me quedé en Buenos Aires y fue fenómeno. Finalmente vino Vladimiro y Jujo, conocí a Jujo, Solsona se fue a visitar a Vladimiro recién recibido como alumno, se había recibido en ese momento y Vladimiro lo nombró adjunto uno de los adjuntos del taller. Y bueno, ahí comenzó un poco todo este estudio. Vladimiro fue docente cuando cayó Perón y se renovó la facultad, y incluso a muchos profesores lo fueron a buscar los chicos del centro de estudiantes, que no eran tan chicos, pero eran como muy comprometidos con la arquitectura. Cuando yo te digo que en esa época no era todo blanco o negro, no había grises, sino que era blanco o negro, era de Rivero Boca, así como sos de Rivero Boca, sos de Perón o antiperonista, o de Wright y Le Corbusier, es decir, no había términos medios, no había sí, pero, no, no. Eras o no eras. Pero digamos en la facultad que digamos clasifiquemos racionalistas y organicistas, o sea, Wright y Le Corbusier, como personajes claves, había muy buena onda entre los estudiantes. No había, digamos, los estudiantes estaban aún difiriendo, digamos, ideológicamente, se llevaban bien. No era un tema de odio, sino un tema de convivencia. Y este tema de organicistas... Que culminaba en la fiesta del 21 de septiembre, todos juntos, digamos, con los libretos que escribía en parte Gerardo Sofovich, que era alumno, y otros reos, digamos, que hacían a la reina de la belleza y el rey de la belleza y qué sé yo. Era muy divertido, todos esperábamos esa fiesta. El CEPAU pretende, digamos, hacer como un análisis o una retrospectiva o un recordatorio de la época del 30 al 70, digamos, y hoy se ve, digamos, como un periodo, como ya lo dije, muy creativo de la arquitectura de argentina y brasileña y en parte latinoamericana. Uno no sabía, uno cuando está en algo no sabe en qué está, digamos, creo que está empuja y empuja, pero no se tiene conciencia como se tiene de hoy, digamos, de que ese periodo fue muy importante en la formulación de proyectos de arquitectura. Incluso yo creo que para nuestro estudio las cosas más interesantes las hicimos antes, las cosas como más punch, porque corresponde a un periodo, digamos, pero corresponde a un periodo donde
Si hacen esas cosas, digamos, es porque está el caldo como para hacerlas. Es muy difícil alejarse de su periodo de que le toca vivir. Y si ese periodo, digamos, es empujador, uno hace cosas mucho más desinhibidas. El segundo premio de la biblioteca, que para nosotros fue como muchísimo, que la biblioteca que ganó Bullrich y Clorindo y Alicia Casaniga. Una anécdota divertida de ese concurso fue que Clorindo y Bullrich y ellos y Alicia Casaniga terminaban el concurso 2 días antes, porque siempre terminaban. Clorindo era implacable, no dudaba, hacía dibujar y él dibujaba y terminaba antes, y nosotros siempre estábamos al mango. Entonces vinieron a donde nosotros estábamos trabajando para ver qué estábamos haciendo, digamos. Pero te digo, lo abierto que era la participación, la competencia, digamos. Y le mostramos el proyecto, digamos, encantado, que Clorindo había venido, qué sé yo. Y bueno, después salimos segundo y primero. Amancio yo creo que es el arquitecto argentino, me parece que es el que menos obras ahí hizo, pero me parece que es el que abrió un camino de pensamiento muy sintético, muy fuerte, muy potente. El Hospital de Corrientes es una obra maravillosa, es un pensamiento maravilloso porque la obra no se hizo. Y la Casa del Puente, por supuesto, pero sobre todo el hospital impresiona mucho. Y las oficinas, la torre de oficinas. Nosotros llegamos a hacer un concurso con un equipo que era Tony Díaz, nosotros, ya Mancio grande, y en el Parque Chacabuco, un concurso que ganó Berto, en un auditorio municipal en el Parque Chacabuco, que creo que no se hizo. Y bueno, era una obra que no era de Amancio, digamos, menor. Lo que hicimos fue menor, no encajamos. Amancio ya era grande. Hay anécdotas de Amancio, por ejemplo, de la casa de Christoffersen, donde él vivía y vivió. El hermano quería hacer una prepiedad horizontal y entonces él le dijo que sí, pero tenía que empezar en el 4.º piso, y que era un disparate económico. O sea, Amancio era muy principista con la arquitectura. Yo lo respetaba muchísimo. Pasamos al taller de Bortagaray, que a la noche, que armó 3 columnas, una con Jujo Solsona, otra con Mario Soto y otra con Leiro. Y había mucha pica entre las 3 columnas, digamos, porque eran como un poco diferentes en su concepción de la arquitectura. Pero para mí fue un posgrado maravilloso. Corregíamos hasta cualquier hora de la noche todos los proyectos, toda la cátedra. Eran 300 alumnos, más o menos, 200 alumnos. Y digamos, y las apreciaciones las críticas que se hacían eran muy enriquecedoras. Tanto es así que uno llegaba a la cabeza, yo no me podía dormir hasta las 3 de la mañana, tenía que tomar vino, que comer, etcétera. Yo estaba con Vladimir y con el racionalismo, y estaba con el socialismo, y también otra cosa de los estudiantes de esa época, que los partidos, sacando el partido del PC, digamos, que militaba en las agrupaciones como PC o adherido a otros, pero como PC, digamos, había evidentemente afinidades políticas, pero no había partidismo político presente en las agrupaciones. Era más genérico, digamos, más
más, digamos, eras progresista, eras de izquierda, eras etcétera, o eras más de centro, más de humanistas, etcétera, más católicos. Consejo de la facultad, en el momento que elegimos a Riccieri Frondizi rector, que fue un evento importantísimo para la universidad. Elegimos, quiero decir, a mí me tocó como estudiante votar en el SIGRAM del Colegio de Buenos Aires la elección de Riccieri, que fue fue un evento muy importante porque por muchas cosas, porque se originó una universidad que ya venía con José Luis Romero, democrática, pujante, investigadora, etc. Cosa interesante, por ejemplo, de esa universidad es que Riccieri, Rolando García, etcétera, los capitostes eligieron la ciencia, digamos, como... Entonces la guita iba para ciencias, para la ciencia iba ahí, y lo demás no pataleábamos. Es decir, los que no estábamos en la ciencia, digamos, o sea que el país apostaba a la ciencia, a la investigación, que me parece que fue una decisión que fue fantástica, y eso fue, después cuando vino el golpe de Onganía, todos esos científicos, algunos volvieron ahora por suerte, pero básicamente se perdió una camada importantísima. Y la ciencia, por ejemplo, es haber comprado, entre otras cosas, la computadora esa que hoy en día, digamos, cualquier aparatito que tienen los chicos, la supera por miles pero era tener esa, empezar a utilizar esa computadora, que era un aparato que no sé qué, requería como un galpón de la facultad. Bueno, pero salió gente como Milstein, salió gente. Un concurso, por ejemplo, nos duraba 4 meses, 5 meses. No era que toco y me voy, porque era la generación del pensamiento previo para que hoy es toco y me voy. ¿Entendés? Quiere decir que había que... Era un momento de la arquitectura donde el racionalismo estaba agotado, y digamos, y el Team Ten, que fue muy importante en la formulación de la crítica al racionalismo, te hacía pensar cosas nuevas. O sea, te daba... Y Louis Kahn con el qué es el qué y el cómo en forma y diseño. Así que tenías que investigar la esencia de la arquitectura para después diseñarla. Por ejemplo, eso es lo que hicimos en la Biblioteca Nacional, que digo que para nosotros fue un concurso, un segundo premio crucial, donde, digamos, nosotros nos pusimos a pensar qué es una biblioteca. Entonces, una biblioteca de 3 millones de libros no es una biblioteca de barrio, que es una de consulta, sino que una biblioteca de 3 millones de libros es el depósito de la cultura. Entonces, por eso pusimos la cultura arriba y no la pusimos enterrada como hizo Clorindo, que nos pareció abyecto. Entonces tuvimos que lidiar con un edificio que tenía una volumetría en el medio de un parque enorme. Y bueno, de ahí, o sea que empieza por principios de sustrato, de base, y luego el diseño va dándole forma a esos principios. Bueno, yo simultáneamente trabajaba en el estudio Mario Roberto Álvarez, haciendo el concurso de Somisa, y que ganamos, y me sirvió muchísimo. Trabajé 2 años, porque mi compañero de facultad era Gian Gentile, que falleció, era ya figura importante del estudio de Álvarez, y me llevó a hacer el concurso Hicimos obras, concursos, y hasta tener el primer encargo importante, que fue la remodelación del Banco Ciudad de Buenos Aires. Es decir, el traslado del Banco Ciudad a lo que era la ex tienda de México, Ciudad de México,
y donde hicimos esta caja de ladrillo de vidrio, y además respetamos el edificio, cosa que en esa época se demolía sin asco. Cualquier edificio, respetamos el edificio y le encajamos en la parte inferior esta especie de botella de ladrillo de vidrio, que aún hoy estamos remodelándola, estamos adaptándola y renovándola por un encargo que nos hizo el Banco Ciudad. En esa época, digamos, empezaron a pasar cosas en el mundo importantes. Apareció Stirling, apareció el Team 10, apareció básicamente como pensamiento y como iconografía, digamos, Stirling, digamos, fue muy, es decir, estábamos esperando, así como esperábamos los discos de los Beatles, saber cuál era el último disco. De las obras de Stirling estábamos viendo la publicación. Y es notable cómo en ese momento también, como la cultura se da en determinados puntos geográficos. En ese momento todo lo que pasaba en Inglaterra tenía una importancia, no solamente los Beatles y Stirling, sino también la moda, el cine con Tony Richardson. Digamos, decíamos una frase famosa, teníamos una frase famosa cuando hacíamos algún dibujo, decíamos, esto digamos, lo publicarán en Inglaterra. Es decir, nos preguntábamos, bueno, así como Berlín fue antes de la guerra, y como California fue, digamos, el Flower Power, digamos, se genera en California, digamos, y fue una época donde pasaron muchas cosas. Pensá que en Estados Unidos todavía había segregación racial. No se podía creer que en un país, digamos, democrático, entre comillas, tuviera a los negros separados, que no podían ir a los negros que volvieron de la guerra no podían ir a festejar a los bares con sus amigos blancos. Digamos, yo creo que las obras digamos, me parece que el estudio son interesantes. De ese periodo es el concurso que hicimos para Ámsterdam, esa locura, digamos, de haber en un terreno de Ámsterdam cavarlo y hacer un lago donde poníamos, pero fue una locura linda. Y las obras que hicimos para el Mundial, ATC, digamos, y sobre todo el Estadio de Mendoza, que me parece una obra paisajística, digamos, que respeta el lugar, como esa especie de taza medio incluida en el paisaje. Digamos, que hay obras que uno quiere más que otras, y algunas se las olvida. En fin, también el conjunto de manantiales me gustó mucho, lo veo como, es decir, el otro día vi una película de Catherine Deneuve y me pareció vieja. Vi I Compagni de Monicelli y me pareció brutal. Es decir, hay cosas que resisten el tiempo y otras que no resisten el tiempo. Estas que te nombré me parece que resisten el tiempo. Yo me fui cuando fue la toma de Onganía, digamos, que nos echaron, renunciamos antes que nos echaran, la realidad es esa. Y junto con nosotros renunció muchísima gente. Y volví con Alfonsín. No, volví en el medio, digamos, con el gobierno de Cámpora, no siendo peronista, digamos, me convocaron y me pareció que había que era lo que tenía que hacer, hasta que
digamos, vino las 3A y me fui antes de que me mataran. Era difícil ya estar ahí en la facultad. También era difícil por los estudiantes. Cuando Perón echó a los montoneros de la plaza, que toda la plaza se replegó, digamos, al día siguiente en la facultad el lunes había clases y vos veías como los montos iban haciendo jugarse a los pibes que no eran montos, sino que estaban en el medio ahí, estaban con la JP. Era, digamos, se sentía eso se sentía, digamos. La escuelita me parece que fue un momento dado de angustia cultural. La escuelita jugó un papel muy importante y peligroso, porque, digamos, reunirse gente en una casa de altos y bajos en San Telmo era arriesgado. Pero la escuelita permitió nuclear a gente, permitió, digamos, mantener una llamita del interés por la arquitectura y de que viniera Aldo Rossi, que viniera Álvaro Siza, y que vinieran gente que, digamos, que te alimentaba y te daba esperanza de alguna manera. Yo no participé, pero sí participaba Jujo, Doni Díaz, Rafael, Viñoli, Pirincho, Lopatín, Lorinto Testa. Yo era secretario académico de la intervención, que el decano era Berardo. Y, digamos, lo que hicimos es, toda la gente que había estado proscripta, que no había podido entrar a la facultad, abrimos a todo el mundo sin discriminación de la gente que entendíamos que era valiosa. Y vinieron muchísimos. Y después se hizo concurso. Es decir, yo participé desde la dirección de la facultad. Y después, digamos, estuve como a profesor interino. De alguna manera el decano me nombró a mí profesor interino. Y después ese cargo se reservó y concursé y gané el concurso. Y ahí empezó el taller que decidimos con Berto y con Pirincho no hacer un taller de una cabeza, sino hacer una especie de pack, que me parece que resultó, porque tantos años de taller, digamos, nos fuimos apoyando unos en otros y fuimos tomando roles, a veces uno más que el otro, etcétera. Que es una tarea importante estar en la facultad. Digo, lleva tiempo, y si querés renovarte, tenés que tratar de renovarte, que eso sigue siendo esfuerzo. O sea, no volver a caer en un dogma de enseñanza, sino generar, digamos, un lugar de discusión y de cambio. La facultad te da renovación, si lo pensás egoístamente, y uno debe dar, yo entiendo que uno tiene que dar devolución a lo que le dieron. Es decir, yo estudié en una buenísima facultad gratis. De alguna manera tengo que devolver algo. Y le tengo un cariño enorme porque la facultad me dio todo. Es decir, me dio muchísimo. Florita siempre cuenta, digamos, que ella en su grupo le había tocado estar con Paco Majuán, porque en esa época, de acuerdo al número que tenías de inscripción, te tocaba el grupo. Ella en esa época era la M, los de la M, Manteola, Majuán, no sé cuánto. Y Majuán era el dueño de Atma y tenía un departamento en el Libertador. Y junto con ella había una chica, no sé que era de Pergamino, que estaba asombrada cuando iba a lo de Majuán y venía el portero, el mozo con guantes blancos, le servía el té. O sea, se producen esos encuentros, digamos,
está tan... Y en nuestro taller, por ejemplo, acá, Damián, que es de Bragado, que vivía en un departamentito de la calle Corrientes y hizo toda su carrera, digamos, porque el padre lo pudo mandar a ese departamentito, pero era de Bragado y sigue siendo de Bragado. Es decir, la universidad tiene esa cosa, la universidad pública tiene esa cosa que no la puede tener la universidad privada. La arquitectura moderna porque es el momento de la modernidad, es el momento de en lo social, la lucha de clases, la reivindicación de la mujer. Pensar que mi abuela, esa que construía, en la biblioteca tenía los libros de Juan B. Justo. Tenía una actitud, mi abuela tenía una actitud general, no era una actitud de construir solamente. Y mi tía abuela había organizado huelgas en el taller de costura donde vivía en el año 1905, 1900. Es decir, el momento la modernidad tiene que ver con la ciencia, con el avance gigantesco de la ciencia, con todo eso que se produce en el siglo XIX y el siglo XX. Que si miramos como dije el otro día en la clase, si miramos una grilla, digamos, desde el hombre prehistórico hasta ahora, no pasa nada en enormes periodos, y de golpe se aprieta todo en el siglo XIX, se empieza en el XVIII, XIX, cada vez más denso, los descubrimientos que hacen al cambio de vida del hombre. Y los viajes que hacemos, digamos, son viajes de arquitectura. La arquitectura más te lleva a lugares insólitos. ¿Conoces el in de las ciudades y el out de las ciudades? Porque tenés que ir a buscar y los pueblitos donde hay una obra de arquitectura. Es decir, es diferente viajar con un interés específico. Y bueno, vamos a ver de obras y hacemos recorridos, obviamente, lo programamos, no mucho, ¿no? Más o menos miramos a dónde vamos a ir, vamos a Holanda y estamos mirando obras de Holanda y veremos qué vemos, ahora veremos qué vemos. Pero yo sacaba muchísimos diapositivos, que son los que tengo para mi clase, y cuando se terminaron los diapositivos estoy como Maradona, me cortaron las piernas. O sea que llegué hasta cierto momento de la arquitectura moderna y no tengo más. Entonces Florita me dice, pero si está todo en las publicaciones, podés digamos, hacer con el internet, como es con esta cosa de internet que nunca termino de saber nada de eso. Sí, pero eso, terminé con mi periodo. Voy a rearmar todo, entonces se pone como loca, digamos, de que no acepto, digamos, incorporar las imágenes de internet, pero me la tienen que hacer, entonces dependo de otros. En cambio, los diapositivos los tengo ahí, los selecciono, y es parte, es mi afición. Y bueno, y seguiré, finalmente con los que tengo puedo hablar de arquitectura. Fuimos a dormir al convento de la Tourette. Desde Pono fuimos en avión a Lyon y desde ahí a la Tourette. Fue muy lindo porque comimos con muy pocos curas había. Mi conocimiento de la religión es débil en estos momentos. Aunque fui educado católicamente, digamos, me abrí rápido. Y bueno, y después está la emoción de ver las obras que uno idolatra. Por ejemplo, fui a ver la Ville Savoye con mis hijos que tenían 1 y 2 años. Y está Joaquín ahí corriendo, que parece una premonición. Está corriendo por la rampa de la Ville Savoye.
estaba abandonada, no estaba todavía con el pasto crecido, los revoques saltados. Después fue reconstruida, rearmada. Y bueno, y el primer viaje que fuimos a Europa, que fue fuimos con una valija de libros. Pensaba tanto los libros más o menos tanto los libros como la ropa. Y ahí fuimos además de la guía que había, que no había tantas guías en ese momento, fuimos con las cartas de Ernesto Katzenstein, que era socio de Solsona, que nos hizo había muy culto, Ernesto muy culto, y no solamente culto, sino con el condimento necesario para, por ejemplo, indicarte el café de no sé qué, el café Pedroqui, o en tal lugar, un centro, digamos, cosas que no estaban en las... Ese viaje es el viaje que duró 5 meses, y volvimos en barco, y que contaba yo de Brasil cuando desembarcamos. Tocamos Passaguá, la vuelta, y yo dije, de acá no me muevo. Pero digamos mi primer viaje, más que la arquitectura moderna, me volteó el Renacimiento y la pintura sobre todo. La pintura no esperaba, digamos, que la pintura me pegara tanto. Por eso yo creo que desde la facultad, desde los lugares donde estamos, hay que apuntar a la cabeza y hay que apuntar al diseño al mismo tiempo, no solamente al diseño. Eso. Renzo Piano me parece sigue siendo interesante. Mi hijo Joaquín, me gusta las cosas que hace Joaquín. Joaquín, digamos, es como una generación seria. Hay mucha obra chica interesante en la ciudad, que es meritoria.